El COE elimina todas las restricciones por la pandemia, dada la baja incidencia de contagios. Gobierno e indígenas definen el cronograma de seguimiento a los acuerdos logrados en las mesas de diálogo. La avioneta estrellada en Guayaquil pertenecía a uno de los pilotos que falleció en el accidente. Se investiga por qué volvió a despegar desde el aeropuerto de Guayaquil instantes después de haber aterrizado. El asambleísta por Chimborazo, Mariano Curicama, perderá su curul. La Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia de 1 año de prisión en su contra. Violentas protestas en Bogotá. Hay varios heridos entre manifestantes y policías. En los deportes, el portero Hernán Galíndez resolverá si juega la final de la Liga Pro o se concentra de forma anticipada con la selección para el Mundial de Qatar. ¿Cómo están? Buenas noches, amigos. Empezamos informándoles que Ecuador levantó la última restricción que regía a causa del coronavirus, lo que no quiere decir que la pandemia ha terminado. La decisión se da porque los indicadores dan cuenta de que por ahora el virus estaría controlado, según dicen las autoridades. ¿Qué pasará con el uso de la mascarilla? Carla Delgado lo explica en la siguiente nota. 31 meses tuvo que pasar para que Ecuador levante todas las restricciones adoptadas por la emergencia sanitaria por el COVID-19. La noticia la dieron las autoridades en el ECU 911, en donde explicaron el porqué de esta decisión. Van alrededor de 9 semanas seguidas que tenemos un descenso sostenido de los casos. En esta semana, en el Ministerio de Salud Pública, no hemos tenido pacientes hospitalizados en cuidados intensivos. Esto es una muy buena noticia. Al respecto se dispone a eliminar la obligatoriedad de la presentación de requisitos de ingreso al país e Islas Galápagos. Por lo tanto, a partir del día 20 de octubre a las 00:01 no se exigirá a ningún viajero la presentación del carnet de vacunación con esquema completo o la prueba negativa de antígenos. Con la eliminación de esta última restricción que regía en el país, también se levantó el COE, que había sido activado el 12 de marzo de 2020 a partir de la declaratoria de emergencia. Sin embargo, se aclaró que será el Ministerio de Salud el que continuará con la vigilancia epidemiológica. El vicepresidente Alfredo Borrero señaló que los esfuerzos para contener la enfermedad continuarán. Se está iniciando ya la negociación para las vacunas bivalentes. Eso es muy importante porque va a cubrir todas las cepas que este rato tiene las variantes de COVID-19. Y a futuro cercano, probablemente se va a convertir ya en un esquema regular de vacunación. ¿Qué pasará con las mascarillas? Desde el Ministerio de Salud indicaron que su uso seguirá siendo opcional. Solo tendrá el carácter de obligatorio en las unidades médicas. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones específicas. Que se aconseja la utilización de mascarilla cuando no se pueda realizar el distanciamiento físico y haya riesgo de que exista este encierro. Pero esto es una recomendación, no es una obligatoriedad. Se registran más de 1.007.000 personas que se han infectado en Ecuador y cerca de 36.000 murieron por la enfermedad, según los datos oficiales. Según la Dirección de Aviación Civil, la avioneta que se accidentó ayer en el norte de Guayaquil era uno de los capitanes que falleció, propietario. Ahora las autoridades investigan por qué, luego de que el piloto llegó al aeropuerto de Guayaquil, que era su destino final, volvió a despegar. Merlin Ochoa nos muestra cuál fue la ruta que tomó la aeronave. La llanta es lo que toca nuestro techo. Nosotros pensamos que era un terremoto, un temblor. La casa de Doménica Espinosa fue una de las 3 viviendas que resultaron afectadas por el accidente aéreo registrado la tarde del martes en el norte de Guayaquil. Mi sobrina que estaba ahí en el cuarto, pues le había caído una roca justo al lado de ella y la llanta de la avioneta también había ingresado por el techo. Según los testigos, la avioneta primero se impactó contra el techo de esta casa de 3 pisos, luego la llanta cayó en la segunda vivienda y finalmente la aeronave avanzó varios metros hasta caer en el parque.
La aeronave iba con 3 tripulantes, 2 de ellos murieron calcinados. Tras el impacto, este guardia de seguridad y varios vecinos rescataron al piloto identificado como Cristian Armendáriz. Yo lo agarro por los brazos y lo levanto hasta la reja. Me dice, ayuda a mis compañeros que están adentro. Y me voy a ayudarlos. Cuando lo ayudo, que me voy a acercar un poquito más, hizo una chispa y prendió más y no me puedo acercar más. El piloto es el único sobreviviente y permanece en una clínica privada de la ciudad. El paciente está en cuidados intensivos, pero él está muy estable hemodinámicamente. Él está consciente, está orientado en tiempo y espacio. Según el subdirector zonal de la Dirección de Aviación Civil, la avioneta salió desde Manta, provincia de Manabí. El piloto logra aterrizar aquí, en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, pero inmediatamente vuelve a despegar y es ahí cuando se registra el accidente, 2 kilómetros más adelante, específicamente en el sector de La Alborada, una zona poblada y con alto tráfico vehicular. Ahora la Comisión Investigadora de Accidentes indagará por qué el piloto volvió a despegar. Por ejemplo, que hubo un problema en la pista y la torre le autorizó que despegue, que haga un tope y despegue. O a solicitud del piloto, por alguna situación que él pidió, hacer un nuevo tráfico. Eso tenemos en proceso de investigación. Aún no se determina cuándo estará listo el informe de la investigación, pero el funcionario recalca que la tragedia pudo ser mayor. Pero 30 segundos antes de que el impacto, el piloto se declara en emergencia con una falla eléctrica. Pero gracias también a la habilidad, al profesionalismo del piloto, él logró controlar su aeronave y llevarle a un lugar donde iba a causar el menor impacto. La autoridad también informó que la avioneta era del capitán Edgar Rosero, quien falleció. Se trata de un vuelo privado que tenía todos los permisos en regla. En el Palacio de Carondelet, el ministro de Transporte explicó los alcances de los acuerdos firmados con las organizaciones indígenas sobre la focalización de combustibles. Vamos en directo con Fabiola Santana para que nos cuente más y nos entregue pues las declaraciones oficiales. Fabiola, te escuchamos. Así es, Alfonso y amigos televidentes, buenas noches. Entre 150 millones de dólares y 250 millones de dólares, el gobierno nacional se ahorraría aplicando este método de exclusión aprobado en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles tras los diálogos entre el gobierno nacional y los sectores indígenas. Recordemos que hay 5 criterios de exclusión. Básicamente, una vez que se implemente este método, tendrán que pagar el valor sin subsidios quienes tengan, por ejemplo, 3 o más vehículos y quienes ganen también anualmente 41.600 dólares y otra variable que tiene que ver con el cilindraje de automotores. Sin embargo, esto se pondrá en vigencia en los próximos meses y a cargo de esto estará Petroecuador, como lo ha manifestado ya el ministro de Transporte y Obras Públicas, y sobre esto tenemos sus declaraciones. Que hay que hacer siempre un piloto con algunas gasolineras para poder eventualmente escalar esto a nivel nacional. Un proceso piloto de esto puede tomar entre 3 y 6 meses, ¿ok? Y después podríamos ya tener una determinación real de una fecha de inicio de esta aplicación de la reducción de subsidios a nivel nacional. Entonces, nuevamente, la entidad competente, que es muy técnica, que sabe lo que tiene que hacer, lo estará informando en su momento. Cabe recalcar que el gobierno nacional, por ejemplo, el año pasado invirtió más de 2.000 millones de dólares en subsidios y este año prevé que sea 4.000 millones de dólares por el incremento también del precio del petróleo. Y esta mañana además se volvieron a encontrar tanto el gobierno nacional como los sectores indígenas, esta vez para conformar la mesa que dará seguimiento a todos los acuerdos alcanzados en estos 90 días de diálogos. A continuación les hemos preparado un reportaje. Los delegados de las organizaciones indígenas y del gobierno nacional acudieron al encuentro, no así el de la conferencia episcopal. Por esta razón, luego de mediodía, la instalación de la mesa de coordinación para el seguimiento de los acuerdos se declaró fallida. Y se ha pedido que la conferencia vuelva a convocar para la siguiente semana y poder instalar los trabajos nuevamente. Sin embargo, los asistentes adelantaron posibles consensos para la metodología que se aplicará. Estos se tratarán en el orden de cierre de mesas. En este caso, los primeros en analizarse serán los de banca pública y privada. Ya son 2 meses, pero no tenemos respuestas concretas. En lo que es la condonación, hasta $3.000
Sí tenemos algo. Igualmente falta que saquen, ¿no es cierto?, un reglamento, un acuerdo donde se viabilice la condonación de los $10,000. Los últimos en la lista serán los referentes a la focalización de subsidios a combustibles, que establecen algunas variables para la exclusión del beneficio. Las organizaciones intentarán que se trate en estos seguimientos los desacuerdos con el gobierno antes de trasladarlos a un análisis con las bases. Los desacuerdos, como conocen, son quizás los temas mucho más duros que lamentablemente no se han avanzado en las diversas mesas. La CONAIE tendrá una asamblea a inicios de noviembre, mientras que la mesa de coordinación intentará reunirse nuevamente el próximo martes. Y recordar que el gobierno nacional habla de 218 acuerdos, mientras las organizaciones indígenas de 92. Cuando son las 19:11, despedimos este informe desde la presidencia. Alfonso, tú continúas con más información. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, Fabiola. El gobierno remitirá más preguntas a la Corte Constitucional a propósito de la convocatoria que nos ha hecho, y aclara que propondrá a la ciudadanía temas de referéndum y de consulta popular. El régimen anuncia que tiene 5 preguntas en banco relacionadas a la seguridad y que serán remitidas luego para su calificación en la Corte. Lenin Artieda informa. Las 2 nuevas preguntas que presentó el gobierno ante la Corte Constitucional se refieren a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al mecanismo para seleccionar a sus integrantes. En el primer aspecto, señalan que esta propuesta busca transparentar la selección de las autoridades de control. Si bien la Asamblea Nacional va a designar las autoridades, se va a crear una comisión técnica conformada por académicos, por funciones del Estado y también por ciudadanos, que van a ser quienes en última instancia decidan, dicten sus normas y se evite lo que ocurre ahora, que es que el Consejo de Participación Ciudadana incide directamente en todo el proceso. El gobierno también propone que la elección de los integrantes del Consejo de Participación ya no sea por elección popular y exponen los motivos para ello. No nos olvidemos que en el 2019, cuando por primera vez se conformó el Consejo de Participación Ciudadana electo, este proceso tuvo el mayor nivel de ausentismo y votos blancos en la historia del Ecuador. La asesora jurídica de la presidencia también expuso las razones por las que el gobierno presenta preguntas de a poco y advierte que todavía faltan. Estamos esperando el dictamen de la Corte Constitucional para en un mismo momento sacar 2 decretos ejecutivos, uno de reforma constitucional con las preguntas que la Corte nos apruebe y otro de consulta popular, precisamente que igual van a ir al control previo de la Corte, precisamente para que todas esas preguntas se unan en una sola papeleta y no iniciar 2 procesos que van a tener tiempos distintos. Contó también que el gobierno analiza más preguntas relacionadas con el tema de seguridad, una vez que la Corte bloqueó que a través de una enmienda se permita la colaboración de Fuerzas Armadas en las labores de la Policía Nacional. Estamos manejando un banco de 5 preguntas particularmente centrados en seguridad. Pero eso se propondrá después y las preguntas dependerán de las respuestas que dé la Corte Constitucional. Y hay violentos disturbios en Colombia, protagonizados por indígenas, según se pudo conocer. A ver, ¿qué nos cuentas, Juan Carlos? Sí, Alfonso, amigos, violentos disturbios acudieron la capital colombiana este miércoles cuando una protesta de comunidades indígenas terminó en violentos enfrentamientos con la policía en el centro de Bogotá. Varias personas resultaron heridas, entre ellos algunos uniformados. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en el siguiente reportaje. Palos, un grupo de manifestantes golpeó brutalmente a 2 policías en Bogotá, Colombia. Testigos captaron cómo los uniformados cruzaban la manifestación en una moto, cuando fueron arrojados al suelo y luego agredidos. ¡A una policía! ¡A una niña! En otro punto, una funcionaria también fue atacada. ¡Ay, no! ¡Que no le peguen! Una turba la rodeó, pero otros transeúntes lograron rescatarla. ¡No! Es parte del caos que se vivió la tarde de este miércoles en el centro de la capital colombiana, donde una protesta de comunidades indígenas por incumplimientos de acuerdos por parte del gobierno derivó en disturbios. Grupos violentos vandalizaron un edificio. Empleados del lugar tuvieron que ser evacuados por seguridad.
No, tienes un niño. Mujeres que cargaban niños se sumaron a la protesta con piedras en mano. Saca al niño, los niños no. Según las autoridades, unas 500 personas formaban parte de la manifestación, que dejó un número de heridos hasta ahora desconocido. Al volver en Televistazo, más noticias internacionales. El presidente Vladimir Putin firma decreto y ordena la ley marcial en las 4 regiones ucranianas anexadas por Rusia. Les contaremos qué medidas incluye esta nueva normativa. Como decíamos, desde Colombia reacciona Claudia Garzón, excomisionada de Pacificación, a quien ahora el gobierno acusa del delito de usurpación de funciones por supuestamente intentar entrar con engaños a la cárcel regional de Guayaquil para visitar a 2 cabecillas de bandas criminales que operan desde prisión. Ella grabó a Leandro Norero, alias el Patrón, 2 meses antes de su asesinato en la última masacre de la cárcel de La Tacunga. Nos informa Jacqueline Rodas. Claudia Garzón, exintegrante de la Comisión de Pacificación creada por el presidente Guillermo Lasso, enfrenta una denuncia por el delito de usurpación de funciones públicas que el nuevo director del Servicio Penitenciario, Guillermo Rodríguez, presentó en su contra en la Fiscalía. Según el documento, Garzón habría ingresado arbitrariamente a la cárcel del Inca el día 26 de septiembre a través de engaños al director del centro carcelario y también pretendió ingresar al centro regional número 4 de Guayas el día 24 de septiembre del presente año con la finalidad de visitar a alias Fito y alias Junior en el contexto del onomástico de este último, haciéndose pasar como funcionaria pública pese a que su encargo en el comité terminó en junio pasado. La denuncia coincide con la publicación de varios videos de Leandro Norero, asesinado en la última matanza carcelaria en La Tacunga, que fueron grabados por Garzón, en los que se dirige a Pablo Ramírez, entonces director del SNAI y hoy director nacional antinarcóticos de la policía. Pablito, el patrón, como me dice. Hermano, en lo que te pueda ayudar, gracias. Te agradezco por haberme traído acá. Desde Colombia, donde reside, la excomisionada dice que las acusaciones son falsas. ¿Cómo tú vas a intentar ingresar? ¿Cómo y de qué manera? ¿De qué manera si no existe una autorización? Entonces, también esto es una persecución. Les estaba ayudando a liderar un proceso de pacificación para mitigar muertes. Eso me pone a pensar, ¿qué de malo es ello? ¿O a quién no le sirve que haya paz? ¿Se presta para qué? Para que las cárceles se conviertan en un negocio para muchas personas. Entonces, hay gente que no les favorece que se les acabe hecho. Desafortunadamente, me volvió una amenaza. Asegura que esta persecución también responde a la corrupción del sistema carcelario. El asambleísta de la bancada oficialista Mariano Curicama perderá su curul. La Corte Nacional de Justicia le ratificó en última instancia la pena de 1 año de prisión por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Fue denunciado por un grupo de jubilados al cual Curicama, cuando era prefecto de Chimborazo, se negó a pagar más de $2 millones ordenados por un tribunal. Nos informa Jacqueline Rodas. Mariano Curicama, quien fue prefecto de Chimborazo por casi 15 años y actualmente es asambleísta de la bancada oficialista, perderá su curul en el legislativo. Este martes la Corte Nacional de Justicia le negó el recurso de casación y ratificó en última instancia su condena de 1 año de prisión por el delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente. Con ello, pierde sus derechos políticos y ya no puede seguir como legislador. Su salida se concretaría después de la notificación a las partes y el trámite de ejecución, con lo que el fallo quedará en firme. Este caso inició como un conflicto laboral en 2010, cuando Curicama ya era prefecto. Terminó en una sentencia de un tribunal que le ordenó pagar más de $2 millones a un grupo de jubilados, decisión que no acató hasta su salida del cargo en 2019. El legislador también tiene una sentencia de primera instancia por el delito de concusión, en un caso más de los denominados diezmos.
Según la Fiscalía, durante años Curicama exigió pagos a los funcionarios de la prefectura de Chimborazo, al punto de convertirlo en descuentos vía rol de pagos. El dinero financiaba sus actividades políticas según se detalla en el expediente. Este fallo es de primera instancia y aún tiene recursos pendientes. Buscamos al asambleísta para conocer su reacción sobre el tema. Se nos informó que mañana prevé dar una rueda de prensa. Seguimos informando. El presidente Guillermo Lasso participó en la inauguración del Foro Urbano Nacional, donde presentó las nuevas políticas urbanas. Rafaela Hermida nos cuenta que el plan cuenta con 4 ejes. Veamos. El presidente Guillermo Lasso llegó junto a varios ministros de Estado para ser parte del primer día del Foro Urbano Nacional y presentó el plan de políticas urbanas que contará con 4 ejes: regularización de suelo, acceso a la vivienda, creación de espacios públicos seguros y el desarrollo comunitario. Ahora implica afrontar muchos desafíos en cuanto a la dotación de servicios como agua potable y saneamiento. Sé que eso es competencia de los gobiernos locales, pero como gobierno central también debemos involucrarnos para que todos los ciudadanos mejoren su calidad de vida. Explicó que está cumpliendo de a poco con su propuesta de campaña de entregar 200,000 viviendas en 4 años. Que hasta diciembre de este año, cuando mi gobierno cumple apenas 1 año 7 meses de gestión, habremos entregado cerca de 15,000 soluciones habitacionales con una inversión superior a los $200 millones. El canciller de la República enfatizó que la creación de ciudades sustentables necesita la cooperación internacional para el combate de la inseguridad. La unión de todos frente al desafío del narcotráfico y la delincuencia organizada es fundamental para proteger la integridad de las personas, la integridad de nuestros barrios. Es de vital importancia el apoyo de la comunidad internacional para varios proyectos de apropiación de espacio público. Y confirmó que el Banco de Desarrollo Alemán abrió una sede en Ecuador para así fortalecer lazos sobre hábitat y vivienda. El foro terminará el próximo 21 de octubre, en donde se analizarán los desafíos de las ciudades sustentables. Y más de 10,000 agentes policiales darán contingencia en Guayaquil para custodiar la seguridad entre 30,000 y 50,000 turistas que vendrán a disfrutar de la final de la Copa Libertadores entre los equipos brasileños Flamengo y Atlético Paranaense. Para esa fecha, la capacidad de los hoteles está al 100% en la ciudad, está cubierta. Así nos informa Bessie Granja. Se acerca la gran final de la Copa Libertadores, que se dará el próximo 29 de octubre en el Estadio Monumental de Guayaquil, en el sector de Bellavista. Según Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, se espera que arriben a la ciudad entre 30,000 y 50,000 visitantes, por lo que se aplicará una logística que comprende circuitos de seguridad y ferias gastronómicas. Cojan Grill, que esto es en la explanada del Centro Comercial El Dorado. ¿Y por qué? Porque vienen entre 30 y 50,000 personas de Brasil que necesitan ver una ciudad viva. Los visitantes arribarán en 200 aviones charters en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Salinas, Manta y Latacunga. Hasta el momento, las reservas para esta fecha están al 100% en los hoteles del puerto principal. También hay una lista de esperas de personas que quieren llegar a Guayaquil, pero las alternativas son General Villamil Playa, son Salinas, Cuenca, provincias de la Suay. Más de 10,000 policías se desplazarán en la ciudad en 8 rutas turísticas, en las que participarán 150 buses urbanos que transportarán a los hinchas hasta el estadio. Van a estar identificados estos buses con un balón de fútbol y una identificación de la ruta. Por cierto, va a estar cerrado al tráfico el túnel San Eduardo, el puente Patria y el paso peatonal de la avenida Barcelona. Para celebrar al campeón de la Copa, se tiene previsto que la avenida Víctor Emilio Estrada, en Urdesa, sea peatonal. Se estima que este evento represente ingresos para la ciudad de al menos $60 millones. Vamos a la pausa. Más adelante se acaba el plazo
para determinar las sanciones para los implicados en el caso del femicidio de María Belén Bernal. Los detalles enseguida. Se termina el plazo para determinar sanciones administrativas y disciplinarias a los 12 policías investigados por el caso del femicidio de María Belén Bernal. El ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que de comprobarse responsabilidades, los uniformados serían dados de baja. Paul Romero está con este tema. La Dirección de Asuntos Internos de la Policía abrió 12 sumarios administrativos para determinar sanciones a los uniformados que por acción u omisión estarían implicados en el caso del femicidio de María Belén Bernal. El informe será presentado al ministro del Interior, Juan Zapata. El día de mañana se cumple este plazo, por lo tanto el día viernes nosotros estaremos ya recibiendo este informe y efectivamente cumpliremos con lo que hemos dicho, decisiones administrativas. Durante la investigación interna, la defensa de algunos uniformados denunció irregularidades en el proceso. Por ejemplo, que no se incorporó en la investigación al general Giovanni Ponce, quien autorizó la salida de la escuela a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio horas antes del asesinato. Procesalmente consta esto. Tendrá que demostrarse por parte del señor general Ponce. Hemos solicitado ya diferentes versiones de los servidores policiales qué fueron a hacer en esta escuela de Estado Mayor. Si se permitió que se realicen algún tipo de inconductas de carácter administrativa y que eso llevó con posterioridad sobre los hechos que se están investigando, el tema del fallecimiento de María Bernal. Sobre la información revelada por Ecoavisa respecto a la denuncia de una violación a una cadete en la misma escuela de formación, entre otros casos, el ministro respondió: eso no lo vamos a permitir, pero para hacer todos esos cambios necesito una herramienta jurídica, que en el momento que exista una pequeña alerta de esto, tomemos decisiones. La denuncia de la violación a la cadete fue presentada por la madre de la víctima en la Fiscalía. La tarde del 9 de marzo de este año fueron asesinadas 4 personas de una misma familia en el sector rural de Calpaz, Cantón Montúfar de la provincia de Carchi. Hoy la familia no solo exige justicia, sino que reclama por la desigualdad con la que se tratan los casos de femicidio en el Ecuador. Paola Andrade con la noticia. Han pasado 7 meses y no hay rastro de Danilo Chávez Chávez, quien encabeza la lista de los más buscados por violencia de género. Es acusado de asesinar a tiros y machetazos a su hija de 8 años, a sus suegros y a su cuñada de 17 años. Su expareja y su otra hija de 2 años sobrevivieron al ataque perpetrado el pasado 9 de marzo, pero quedaron graves secuelas. La mujer perdió su ojo y hasta ahora no ha podido conseguir el carnet de discapacidad. La mañana de este miércoles empezó la audiencia preparatoria de juicio en la ciudad de San Gabriel, en Carchi, y los familiares de la víctima participaron de un plantón para exigir justicia y reclamar ante lo que consideran una falta de igualdad en el tratamiento de los casos. En el caso del señor Cáceres, están moviendo cielo y tierra por hacer algo, por hacer justicia. Pedimos la misma igualdad para nosotros. Un llamado de justicia para la familia Toro Pastás, que no se quede en la impunidad. Son 4 víctimas. Dicen estar indignados, pues por información del paradero del sospechoso, las autoridades ofrecen una recompensa de tan solo $1,000, cuando en otros casos ofrecen montos más altos. La familia Toro Pastás no solo exige justicia, sino igualdad con el manejo del caso, celeridad y relevancia como se le ha dado a la búsqueda del teniente Cáceres por la muerte de María Belén Bernal. Por un policía ofrezca $20,000, imagínese, y ante todo lo ponga en el control de Tulcán, lo ponga en un afiche tremendo, solo a él. Por su parte, el bloque de búsqueda de la policía señala que sigue pistas del acusado fuera del país, con la difusión roja en la Interpol. Tenemos la premura de la ubicación y localización del sospechoso. La audiencia tardó más de 2 horas. En este caso, el implicado prófugo de la justicia deberá en primera instancia ser capturado y luego ser juzgado. 2 crímenes se registran en Guayaquil. En uno de ellos se indaga que sea por una guerra entre bandas delictivas por control de territorios. Lenin Artieda con más información. Un hombre de 30 años falleció y una mujer resultó herida luego de un ataque con armas de fuego en el bloque 3 de Flor de Bastión. El hecho ocurrió pasadas las 13 horas.
Según moradores del sector, la víctima se encontraba en el exterior de su domicilio cuando llegaron 3 individuos en una motocicleta y dispararon contra él. El occiso registra antecedentes penales. Su hermana resultó herida de bala en una pierna. En la cooperativa Trinidad de Dios, en Monte Sinaí, un hombre de 22 años fue asesinado en un ataque de sicarios. Una mujer y una niña de 5 años fueron heridas por los disparos. Según información de familiares, la víctima se dedicaba al expendio de drogas y el sector donde lo atacaron está en disputa entre 2 organizaciones delictivas. La policía llegó hasta el sector para realizar las diligencias de rigor, recabar indicios e iniciar con las investigaciones. En un operativo policial que se desarrolló en Nueva Prosperina, en Guayaquil, se detuvo a 6 personas cuyas edades oscilan entre los 19 y los 28 años. Luego de una persecución, los uniformados allanaron una vivienda en donde encontraron 8 armas de fuego, entre ellas una subametralladora y municiones. Durante el registro de la vivienda se incautó medio centenar de dosis de droga, un chaleco antibalas y un pasamontañas. 2 motocicletas y un vehículo también fueron retenidos. Según la policía, los detenidos son integrantes de la organización criminal Los Tiguerones y se dedicaban al cometimiento de delitos en este sector de la ciudad. La Asamblea se propone emitir en diciembre las primeras reformas legales para hacer frente al fenómeno de inseguridad que vive el país. Los cambios se construyen en conjunto y con el Ejecutivo y con otras funciones de instituciones estatales. Francisco Garcés siguió la cita y nos cuenta ahora. La Asamblea, el Gobierno, la Corte Nacional de Justicia y otras entidades estatales se plantearon el objetivo: tener en diciembre las primeras reformas legales que sean parte de la respuesta a la ola de violencia e inseguridad que vive el Ecuador. Este miércoles se reunió la mesa técnica para definir cómo se cumplirá el trabajo que se anclará en cambios a la Ley de Seguridad Integral, que por lo pronto están planteados en 3 ejes. La institucionalización de la política criminal, nosotros consideramos que esa es una herramienta vital para combatir y prevenir a la delincuencia. El fortalecimiento del sistema de rehabilitación social, porque hoy como está no ha podido dar respuesta a lo que está sucediendo en nuestras cárceles. Un tercer elemento, revisa algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal. Más allá de esos temas, Esteban Torres del Partido Social Cristiano volvió a poner sobre la mesa el tema de la tenencia de armas para la defensa de los ciudadanos. Ahora propone que la iniciativa sea del Ejecutivo, modificando un decreto y cambiando el reglamento que, por ejemplo, impide la renovación de los permisos de tenencia y uso de armas, lo que hace que muchas que tenían procedencia regular ahora estén fuera de la ley. Cortar las prohibiciones absurdas que han puesto desde el 2009 para la renovación y la obtención de permisos de tenencia y porte. Eso es lo primero. Pero por lo pronto, para el gobierno el tema no es una prioridad. Hay que analizarlo, cuáles son las opciones, y hay que analizarlo con el secretario de Seguridad. Si es que aquí vamos a hablar primero de las reformas legales. Si luego eso nos da pie para hablar de otros temas de política pública, de otros mecanismos, digamos, reglamentarios, no legislativos, pues qué mejor, pero vamos en orden. En la mesa de diálogo empiezan a aclararse cuáles serán las acciones urgentes que el gobierno debe iniciar sin la necesidad de reformas legales y los ejes que deberán contener los cambios normativos. Hacer una reforma estructural y hacer un acompañamiento a la policía para que pueda cumplir su trabajo y se sienta segura. La mesa de diálogo se reunirá semanalmente para analizar las propuestas de cada institución con las que se intentará llegar a un acuerdo que luego vaya al pleno de la Asamblea. En la provincia de Napo, intensas lluvias provocaron inundaciones en 20 sectores de la zona urbana y rural. Esteros y riachuelos incrementaron su caudal. En Tena, la capital, las calles quedaron anegadas. La asistencia a clases de los estudiantes se suspendió en una unidad educativa. La intensa lluvia registrada a la madrugada y mañana de este miércoles provocó el desbordamiento de quebradas y esteros que cruzan por barrios de la ciudad de Tena. Esto causó pánico entre sus habitantes, que en minutos vieron cómo el agua inundó sus viviendas y destruyó sus enseres. Alrededor como $20,000, porque todas las cosas, como estamos aquí 3 familias, tenemos nuestros artefactos. Entonces todo eso
Se ha dañado. En la avenida 15 de noviembre, la zona comercial de Tena, el sistema de alcantarillado colapsó y las calles se convirtieron en ríos. El estero Pauchiacu se desbordó. Los escombros llegaron hasta los talleres y aulas de la unidad educativa Maximiliano Spiller, por lo que el Ministerio de Educación suspendió la asistencia a clases. Por precautelar la integridad de los estudiantes, se ha suspendido ya las actividades únicamente en esa institución educativa por el día de hoy. Los ciudadanos que habitan junto a las riberas del estero Pauchiacu mencionan que no es la primera vez que se desborde el estero y han solicitado soluciones, pero no han sido atendidos. Ya tenemos algunos daños, algunas circunstancias, ya nos ha pasado algunas crecientes, pero lamentablemente las autoridades poco o nada han hecho. Mientras que en la parroquia Pano, el estero Macpila también se desbordó y se llevó todo a su paso. Pollitos, patos, gallinas se fueron, un perrito parrido, todos los vómitos y otra perrita grande se fue, no encontramos. Según el primer reporte del Cuerpo de Bomberos, al menos 100 personas en 15 sectores están afectadas. Acudiendo, vemos afectaciones tanto en el barrio Eloy Alfaro, en la calle Ambato, barrio Aeropuerto número 2, barrio 21 de enero. Por ahora, las autoridades continúan en el recorrido para cuantificar los daños que deja esta fuerte inundación. Y enseguida en Televistazo les contamos cómo avanza el censo en línea que se ha desarrollado durante 3 semanas en el país. El censo en línea ya tiene registradas a más de 1 millón de personas durante este mes. Las autoridades del Instituto de Estadística y Censos evalúan el proceso y dan recomendaciones antes del censo presencial que será entre noviembre y diciembre. El reporte con Byron Andino. Tras 12 años vuelve a desarrollarse el censo nacional. Este mes se cumple de forma voluntaria. Los mismos ciudadanos pueden realizarlo vía internet. Este proceso sirve, entre otros objetivos, para conocer a comunidades y las diversas poblaciones, para darle reconocimiento social a las culturas, por ejemplo, con nuevas preguntas sobre identidad de género y orientación sexual. Y una vez que visibilices, obviamente se puede generar un montón de política pública. Este proceso ya tiene registro de 348,000 hogares, es decir, cerca de 1.100.000 personas, de las cuales 1/3 corresponde al sector público, mientras que el censo presencial será entre el 7 de noviembre y el 18 de diciembre, pero ya no serán los estudiantes de bachillerato los que recogerán la información, sino funcionarios contratados por el INEC, para lo cual se invierten recursos. Estamos hablando de cerca de $25 millones con un ingreso promedio de $700 que percibiría un censista. Son cerca de 18,000 que trabajarían cerca de 2 meses. Además, ante los llamados y denuncias que ha recibido la entidad sobre algunos cobros ilegales que se estarían haciendo a la gente por censarlas en línea, el INEC aclara. Hemos dicho, el censo es gratuito, no hace falta que usted lo cancele. Es más, si no se siente cómodo en censarse, no se cense, porque luego llega el censo presencial y un censista le va a ayudar. E indican que los ciudadanos podrán reconocer a un censista oficial mediante el chaleco y la credencial que debe portar. Manifiestan que será voluntario dar el número de cédula en el censo presencial, que durará 6 semanas. Nuevamente el cronograma del Metro de Quito sufre un retraso. Y esto porque el contrato debió firmarse el pasado 5 de octubre, lo cual no ha ocurrido. Concejales aseguran que esto pone en juego su funcionamiento previsto para diciembre. Cara Delgado con el tema. El contrato con el consorcio Transdev Metro Medellín, que operará el Metro de Quito a partir de diciembre, sigue sin firmarse. Según el cronograma que habían establecido las mismas autoridades, debió ocurrir el pasado 5 de octubre. Sin embargo, ha transcurrido 15 días y nada. Roberto Custode, gerente de operaciones, da explicaciones. Fue expedido mediante decreto ejecutivo el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y este nuevo reglamento
demandaba la incorporación de ciertos elementos adicionales en los documentos. Esto nos generó un retraso. Desde la empresa solo han informado que se firmará en las próximas semanas, pero no tienen una fecha definitiva, lo que inquieta a la Comisión de Movilidad del Consejo Metropolitano, quienes advierten que esto podría retrasar nuevamente su funcionamiento. Porque necesitamos ya tener el operador, que es el que contrate el personal, quien se encargue de prender los trenes, que se encargue de la administración de todo el sistema, pues. Y es que el Metro de Quito debió operar en 2019, pero han pasado 3 años, 3 administraciones y parece que aún no se avisora una fecha de operatividad. Pero ni hay la marcha blanca, ni hay el contrato del operador y tampoco tenemos el sistema integral de recaudo. ¿Qué es lo que van a hacer? O sea, el 15 van a prender. Las máquinas se van a dar una vuelta por Quito y se acabó. No obstante, el alcalde asegura que no habrá cambios y que será diciembre cuando el metro se inaugure. Mientras el proceso avanza, nosotros vamos encontrando ciertos elementos de ajuste que son propios de cualquier contratación, de cualquier proceso, pero no son de ninguna manera obstáculos para que el metro opere. El Metro de Quito empezó su construcción en 2013 y recorrerá la ciudad de norte a sur a lo largo de 22 kilómetros. El comercio de Esmeraldas cerró a las 15 horas de hoy miércoles, hora en la que se iba a sepultar a un presunto miembro de una banda delictiva. El mensaje con la disposición se emitió a través de redes sociales. Un mensaje en redes sociales provocó que el 95% del comercio de la ciudad de Esmeraldas cerrara. Se trataba de una amenaza clara exigiendo las calles totalmente despejadas para realizar el sepelio de un hombre que presuntamente habría sido parte de una banda delictiva, además de la captura del papá del presunto líder de esta organización, mismo que fue liberado con medidas sustitutivas. El comunicado expresaba que a las 3 de la tarde ya todo debía estar cerrado. Muchos acataron la disposición, mientras que otros esperaron unos minutos más y también procedieron a hacerlo. En videos aficionados se ve a varios ciudadanos caminando a gran velocidad, incluso corriendo para llegar a casa y evitar estar en medio de enfrentamientos. Aunque algunos expresaron haber escuchado detonaciones, la policía manifestó que ellos controlaron la situación en todo momento. Amenazaban a toda la ciudadanía con generar desmanes en el centro de la ciudad. Previo a al sepelio que se estaba realizando, hemos enviado unidades las cuales verificaron que no existieron ningún tipo de desmán en los sepelios. Varios comercios no cerraron y expresaron que fue debido a las pérdidas económicas que esto genera. Hasta el momento, la cifra de muertes violentas es de 419 en lo que va del año, lo que mantiene a la sociedad en zozobra y dispuesta a encerrarse en su casa si es necesario.